Hola a todos, mi nombre es Eduardo Cura, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y hoy vamos a ver un tema que son las generalidades de neuroimágenes. Hablamos de neuroimágenes como una subespecialidad de la radiología que estudia cerebro, cerebelo, tronco encefálico y columna vertebral, además de otras áreas como oído y órbitas y senos paranasales. La particularidad tienen todas las zonas que hemos visto que están cubiertas por estructuras óseas, que nos va a limitar o dificultar el estudio de todos los elementos que están en su interior. La radiología comienza el estudio del sistema nervioso a fines del siglo XIX con el descubrimiento de rayos X, pero en realidad el avance fundamental del área de las neuroimágenes se logra con el desarrollo tecnológico que posibilita la aparición de nuevos métodos y técnicas, como son la tomografía computada y la resonancia magnética. Las técnicas de neuroimágenes utilizadas de manera más habitual en pediatría son la radiología simple, la ecografía, tomografía computada y resonancia. En este cuadro agregamos la neurología intervencionista para que recuerden que es un método de tratamiento que también se utiliza, menos, pero también se utiliza en pediatría algunas veces. Los objetivos de clase son el conocimiento de distintas técnicas que puede solicitar el pediatra y las indicaciones más habituales de las prácticas cotidianas, como así también las limitaciones que éstas poseen. Radiología simple es el primer tema que vamos a ver. Y recordamos que este estudio consiste en la aplicación de rayos X sobre un área de la anatomía, los cuales al atravesarla son absorbidos según la densidad de los tejidos y los que logran finalmente su paso dejan una impresión sobre una placa posterior, una superficie posterior que puede ser una película radiográfica o un chasis digital. La imagen tiene una placa cráneo enfrente y perfil. Las dos imágenes toman también columna cervical. La parte superior corresponde a la estructura del cráneo propiamente dicha. Esto corresponde a ambas órbitas. Lo que está metido en la imagen de órbita son los peñascos, senos paranasales, maxilar inferior y las doble filas dentarias de un paciente pediátrico. En el perfil vemos lo mismo. Acá está el peñasco y la órbita acá, tal cual se ve en esta proyección, maxilar y la silla turca. Dos elementos fundamentales que van a ver en toda radiografía de cráneo. ¿Qué se estudia con una radiografía de cráneo? Obviamente, cráneo primero, macizo facial, que va a involucrar órbitas, los peñascos, senos paranasales, la articulación temporomandibular y la columna vertebral. Hay que decir que la radiología simple, a pesar de la escasa información que nos otorga realmente sobre el sistema nervioso, es la que presenta una mayor resolución espacial en las imágenes que nos provee. Nos permite identificar fácilmente lesiones óseas, o sea, ya sean líticas o esclerosas, de las estructuras del cráneo. También los trazos de fracturas y reconocer clasificaciones patológicas, como pueden ser algunas que sean secundarias a la existencia de tumores. Vamos a ir intercalando imágenes de radiografía. Vemos acá un cráneo frente y perfil, son dos pacientes distintos, pero vemos la claridad como se alcanza a ver la imagen del trazo de fractura. En esta, lo que buscamos acá, una placa más vieja, buscamos es mostrar las imágenes líticas. Vemos cómo se ven como imágenes negritas en saco abocado. Y en esta otra, la presencia de una calcificación en fosa posterior, como se visualiza con una placa de perfil. En el examen de cráneo se deben obtener dos proyecciones radiográficas ortogonales de manera básica, y que son habitualmente el anteroposterior o el frente y el perfil. Pero tenemos que tener en cuenta que hay proyecciones complementarias que hacen foco en visualizar más definidamente algunas áreas determinadas del cráneo. Vamos a nombrar algunas a continuación, pero tengan en cuenta que en cada centro de trabajo cada uno puede cotejar con el licenciado en imágenes o el técnico radiólogo las sugerencias que él les pueda realizar sobre la realización de algunas radiografías de cráneo. Las más comunes en las placas particulares son las que se realiza de cara alta, que proyecta los peñascos por debajo de la órbita, y esto nos permite ver senos paranasales y órbitas. La proyección de Wong es la occipita mentoniana. El peñasco está por arriba de la órbita para ver la fosa posterior. La proyección de Waters, el peñasco queda por arriba de los senos maxilares, y eso nos permite ver el macizo facial, suelo de órbita y hueso malar. La proyección de Hirsch, submento vértice, para ver cráneo, peñasco y seno esfenoidal. Como les dije, en cada centro de trabajo de ustedes, sea en la parte de la residencia o futuro en su tarea profesional, pueden consultar con el radiólogo que ahí se desempeñe y seguramente les sugerirá alguna otra de las tantas técnicas que se pueden utilizar para ver tal o cual lesión.
Habíamos dicho de las fracturas en la placa de cráneo. Bueno, acá vemos la fractura y la particularidad que se ve en el doble imagen lineal y acá demostramos que es fractura con hundimiento. Las dos placas nos permiten la claridad de la imagen. En columna vertebral también se deben realizar dos proyecciones básicas, frente y perfil, a las que se pueden agregar otras según las necesidades. Por ejemplo, en la región cervical se usa la transoral que permite ver la articulación atlantoaxial. Y en todo el resto de la columna, las oblicuas nos permiten ver claramente el agujero de conjunción a lo largo de todas las regiones, como dijimos. La RX de columna, de frente, la imagen normal, donde vemos el cuerpo vertebral, las apófisis espinosas que se ven por detrás en el frente, las áreas articulares, y acá tenemos el perfil, las áreas de apófisis espinosas, el cuerpo, y quedaría acá el espacio medular. Tenemos que recordar que la radiología nos va a permitir ver la lesión ósea, fundamentalmente en este caso. En el caso de la columna también, la prueba inicial para un traumatismo es la radiología simple. Pero también se puede utilizar en todos aquellos procesos álgicos que tengan que ver con columna vertebral, ya sea patología reumatológica, tumoral, degenerativa. Y recalcamos lo que dijimos recién. Uno ve en esto solamente la parte ósea, no tiene mayor definición que esta. Acá las dos placas que habíamos agregado recién como especiales de alguna manera, que son los oblicuos para el agujero de conjunción y la transoral para ver la articulación atlantoaxial. El siguiente método que vemos es la ecografía, que se basa en la utilización de ondas mecánicas, ultrasonido, que emitidas por un cristal piezoeléctrico ingresan al tejido y tras reflejarse en los mismos regresa al cristal. Y a través de una computadora se reconstruye la imagen en escalas de grises. Todos los estudios de ultrasonido, de ecografía, son muy claros y de buena definición cuando tenemos tejidos que contengan buena cantidad de líquido, como la mayoría del cuerpo. Ahora, hay algunos que no pasa esto. Por ejemplo, la valoración del tejido graso, si es abundante, nos produce una limitación parcial, y mayor aún en el hueso, que por falta de líquido se ve solamente la línea blanca de la cortical y no se puede ver nada más. Y en el caso del aire o de la zona de los pulmones, también nos impide una correcta visualización del área. Una particularidad a tener en cuenta en la ecografía que es operador dependiente. En pediatría es uno de los primeros métodos de estudio del sistema nervioso. Siempre tiene en cuenta que en los primeros 12 meses de vida el paciente generalmente tiene la fontanela permeable y esto nos permite una buena visualización a través de esta ventana del tejido cerebral. Recordemos siempre que la ecografía tiene virtudes, que no es invasiva, que es repetir la cantidad de veces que haga falta, no usa radiaciones ionizantes, que es uno de los elementos importantes que tenemos los imaginólogos pediátricos de cuidar en el caso de los pacientes. Es portátil, yo puedo llevar el ecógrafo hasta la cama misma del paciente en una terapia y solucionar el problema ahí, y lo efectuamos en tiempo real. Estoy viendo y estoy discutiendo con el médico a la vez que muestro la imagen en tiempo real. Las siguientes son algunas imágenes de la ecografía normal, las imágenes que ustedes van a recibir claramente en un informe de una eco transfontanelar, donde vemos línea media, hemisferios cerebrales a cada lado, estructuras ventriculares. Estos son los plexos, como se ven, pero tienen una gran cantidad de sangre, se ve más ecogénico. El ventrículo de perfil con sagital, acá un corte más anterior, vemos uno de los ventrículos, no se ve el otro, la posición del corte nada más. Dentro de la ecografía se puede hacer la bidimensional, que es lo que hemos visto recién, pero también se puede hacer ecografía Doppler. El Doppler es una variante del estudio que se basa en las características de la onda de ultrasonido que se producen al chocar contra un elemento en movimiento. Se llama efecto Doppler y nos permite obtener información de estructuras vasculares y información hemodinámica. Acá tenemos una imagen con Doppler colores, en todo caso Doppler pulsado, Power Doppler, y vemos cómo se pintan las estructuras vasculares que forman que están dentro del tejido cerebral. ¿Qué se estudia con ecografía? Dijimos que generalmente son los primeros meses de vida, por lo cual buscamos malformaciones cerebrales, las hemorragias intracraneales e intraventriculares de los neonatos prematuros o los recién nacidos atérmicos algunas veces, hidrocefalia o a veces algún tipo de sintomatología variada, siempre en neonatología.
El Doppler color nos permite buscar las estructuras vasculares intra y extracerebrales y a través de otras variantes del Doppler, como el Doppler pulsado, vemos algunas características, estudiamos algunas características particulares como índice de resistencia, de pulsatividad, que sirven al conocimiento hemodinámico del área que estoy estudiando. Acá tenemos ecografías con imágenes correspondientes a hemorragias intraventriculares. Este es el área a tener en cuenta en este caso, son pacientes prematuros. Igual de este lado tenemos áreas con las pequeñas hemorragias y acá hemorragias más extendidas en los sagittales de los ventrículos. La siguiente imagen tiene también hemorragia. El tema que la hemorragia acá señalada con flecha corresponde ya a intraparenquimatosas. Dijimos que también se estudiaba la hidrocefalia. La hidrocefalia con dilatación ventricular se ve claramente en las imágenes ecográficas. Vemos acá los ventrículos dilatados, ya sea en sagital. En la axial tomemos los cuernos anteriores y posteriores, el tercer ventrículo en medio, todos con marcada dilatación. Pasamos al siguiente estudio, que es la tomografía computada. Está basado en la utilización de un tubo de rayos que gira alrededor del paciente emitiendo radiación y un grupo de detectores ubicado en situación opuesta, que mide la radiación absorbida por los distintos tejidos, y posterior a lo cual los datos procesados de manera matemática son reconstruidos en imágenes en escala de grises según la densidad de esos tejidos. La aparición de la tomografía computada fue una revolución en el estudio de las neuroimágenes. Otorgó un gran impulso, puesto que podía obtener imágenes definidas y del sistema nervioso central, cosa que hasta ahora con radiología no se podía hacer de manera bidimensional en plano axial, el más común. Ya vamos a ver algunas imágenes características en un comienzo, pero con los equipos de última generación presentados que existen actualmente, donde tiene reconstrucciones multiplanares y además diversas reconstrucciones 3D o con supresión de algún elemento que nos benefician de manera importante en nuestros diagnósticos. Esta es la típica imagen de la tomografía axial que todos hemos visto alguna vez. Las primeras imágenes corresponden al blanco a la parte ósea, senos paranasales, parte de la órbita, base de cráneo y aparece la fosa posterior, tronco y cerebelo, y así es como vamos avanzando en la imagen. Acá tenemos los globos oculares, las celdas etmoidales, y así vamos avanzando. La otra tanda corresponde ya a las imágenes de igual característica, pero cerebro más arriba, línea media, hemisferio cerebral a cada lado, estructuras ventriculares normales, hasta llegar al vértex de este lado. ¿Qué se estudia con la tomografía computada sin contraste? Se estudia el traumatismo craneoencefálico agudo, la hemorragia intra y extracerebral, los estudios de la base de cráneo y la visualización a través de la ventana característica de lesiones óseas y calcificadas. Acá vemos en tomografía la presencia de hemorragias marcadas con flechas, una intraparenquimatosa, seguramente estos ventrículos tienen contenido de sangre en su interior, y las hemorragias subepidural, que también son muy características. Esto es básicamente lo que veríamos en un traumatismo de cráneo. Cuando utilizamos la ventana ósea vemos con claridad otro tipo de lesiones. Acá tenemos una lesión, un trozo de fractura en base de cráneo, cruza a nivel de la mastoides, y acá tenemos otra lesión con hundimiento del tejido craneano, de la masa craneana. La siguiente es la reconstrucción 3D, que dijimos que es lo más nuevo, y vemos la reconstrucción de cerebro y el trazo de fractura en lateral y en el frente. La utilización de medios de contraste iodado endovenoso optimiza el estudio, realzando, es decir, captando contraste todas aquellas lesiones que presenten ruptura de la barrera hematoencefálica o lesiones que sean muy vascularizadas. ¿Qué estudiamos entonces con la tomografía con contraste? Lesiones tumorales intra y extraaxiales, estudio de procesos infecciosos, búsqueda de metástasis, aneurismas u otras malformaciones vasculares. Esta imagen tiene la misma lesión en un estudio sin contraste. Tenemos lesión ocupante de espacio que produce compresión del ventrículo del lado derecho y desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral.
Al aplicar el contraste endovenoso vemos cómo produce la captación heterogénea, pero captación al fin de la masa que estamos estudiando. Esta es otra lesión, que es una más ocupante en la sin contraste, pero al aplicar el contraste vemos una particularidad. Lo que se pinta es la periferia, solamente se pinta como una pared. En un paciente que tiene un cuadro infeccioso y uno puede considerarlo, esta es la imagen característica de un absceso. Por eso lo importante es que el estudio sea con contraste, dado que la primera imagen no podríamos definir cosas en referencia a la imagen anterior, por ejemplo. Lesiones vasculares, acá vemos la lesión vascular, como se pinta en un TAC con contraste, y acá tenemos, cuando hacemos un estudio de resonancia con angio, cómo se ve la estructura misma que hemos descrito recién. Hay estudios particulares en tomografía que son los de peñasco y oídos, los de órbita, senos paranasales y base de cráneo. Las imágenes características de tomografía de oídos son estas, donde uno puede ver la región de mastoides con las células mastoideas, que están ventiladas. En el caso de oído medio, los pequeños huesecillos, y el oído interno con el caracol. Estas imágenes son normales. En el caso de órbita, para que veamos la claridad, vemos el globo ocular, vemos la musculatura existente alrededor, el tejido graso posterior, vemos la estructura nerviosa que viene ingresando de sobre la pared posterior de la órbita. En esta imagen lo que uno ve son los senos paranasales, vemos la claridad cuando se puede ver los senos maxilares, en este caso el engrosamiento mucoso visible en la base, puede corresponder a un engrosamiento focalizado o a un quiste de retención. Vemos los cornetes en el engrosamiento de uno de ellos y las celillas etmoidales. Lo que nos beneficia acá es la cantidad de aire que hay, que nos ayuda como contraste para una clara imagen. Cuando estas áreas están ocupadas, el tejido se asemeja al que vemos acá en la base. La siguiente técnica es la resonancia magnética, que se basa en interacción de campos magnéticos con los tejidos, y lo importante, igual que habíamos dicho de la ecografía, es que no utilice radiación. Una explicación breve de la funcionamiento de resonancia dice que cualquier átomo con número par de protones, caso que es el hidrógeno el más común, se puede comportar como un imán al recibir la emisión de una radiofrecuencia, orientándose de manera característica, se llama momento magnético, en un sentido distinto al inicial, y al cesar esta emisión de radiofrecuencia, el átomo cambia de posición, libera energía, esto se llama relajación, y es lo que capta la antena exterior y nos permite formar la imagen. Bien, la imagen se transforma en imagen a escala de gris, como la mayoría de los métodos de imágenes nuestros, según intensidad de emisión de la señal cuando se produjo el momento de relajación. Bien, este método tiene una excelente definición de los tejidos blandos en la mayor parte de la economía. De vuelta tenemos algunas áreas que no responden claramente, y son aquellos como el aire y huesos que carecen de agua, estos dos particularmente, pues carecen de hidrógeno, que es el elemento más común que utilizamos para formar la imagen. La resonancia magnética tiene distintos planos de estudio, axiales, coronales, sagittales, y distintas técnicas, por así decirlo, dentro del estudio, T1, T2, FLAIR, supresión grasa, que nos permiten nosotros como imagenólogos caracterizar una imagen de distinta manera para poder llegar al diagnóstico. Vemos la claridad con que se ve todo el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, tronco. Plano axial, las imágenes características que tienen resonancia se pueden en una técnica o en otra, uno valorando definiciones distintas, y la claridad de esto nos ayuda a llegar a un diagnóstico. Bien, la resonancia magnética nos permite en el sistema nervioso examinar detalladamente todo el sistema nervioso, pero fundamentalmente nos ayuda en aquellas áreas donde la tomografía computada no logra obtener imágenes diagnósticas, como son fosa posterior, tronco, pares craneales y a veces región celular. La utilización de contraste, como es el gadolíneo, mejora la imagen, como disminución del tiempo de relajación, que decíamos que es el momento donde emitía la energía el protón, y así mejorar la imagen. Resonancia magnética, vemos acá dos imágenes en dos planos, en fosa posterior, donde vemos la imagen clara de un tumor visualizable en el cerebelo acá y en esta posición. Otra ubicación que la resonancia nos ayuda mucho es la región celular. Vemos acá una masa tumoral y la podemos reproducir en el otro corte.
Múltiples cortes nos permiten llegar a una buena característica de cada lesión, lo que nos ayuda a definir más claramente cada tumor. La angioresonancia es una variante técnica de la resonancia que permite un estudio detallado de estructuras vasculares. Se hace de manera inocua y, lo importante, no utiliza radiación ionizante y tampoco utiliza contraste. Permite el estudio de trombosis senos venosos, malformaciones vasculares y arteriovenosas o angiomas. Acá tenemos una imagen de angioresonancia y vemos claramente cómo se define el área con unos aneurismas. A nivel de la columna vertebral, la resonancia logra una excelente visualización de la médula espinal, cubiertas y raíces nerviosas. Es la técnica de elección cuando se sospecha en la afección medular o raquídea, síndrome de compresión o cuando se buscan identificar claramente lesiones discales. Estas imágenes son normales de resonancia magnética, la claridad con que podemos ver todas las estructuras medulares y de base de cráneo. En cambio, en esta tenemos lesiones en columna ocupante de espacio en el canal medular, o en este caso de la imagen inferior, una hernia discal que está haciendo protrusión sobre el canal medular. Vamos a hacer un breve repaso para terminar sobre las consultas que más frecuentemente puede atender un pediatra y que vamos a pedir en cada caso. En el caso de una macrocefalia, el paciente es pequeño, menos de 1 año, es un paciente con fontanela permeable. Entonces el primer estudio a solicitar una ecografía. Nos permitiría descartar hidrocefalia o alguna colección. De persistir la duda, segunda línea sería la tomografía o, según las posibilidades, la resonancia sin contraste. Recordemos siempre que es más fácil el acceso a la tomografía, pero nosotros debemos, en el caso posible, disminuir la dosis de radiación que reciben nuestros pacientes. Por eso, según las posibilidades que existen en cada centro de estudio. Cuando tenemos un niño con una válvula de elevación ventrículo-peritoneal y sospechamos una disfunción, sí, la tomografía sin contraste es el método de elección para el estudio. El paciente que consulta, que evaluamos con una posible craneosinostosis, lo estudiamos primero con radiografías de cráneo, frente y perfil, y continuamos nuestro estudio y cerramos nuestro diagnóstico con una tomografía de cráneo que tiene que tener reconstrucción ósea, solicitarse con reconstrucción 3D si es posible. Estos dos estudios nos permiten llegar al correcto diagnóstico de craneosinostosis. Paciente de consulta por cefaleas. En primera instancia uno valora generalmente la tomografía sin contraste, y acá lo que uno puede realizar es en contacto con el médico especialista en imágenes del servicio, evaluar el hallazgo que tenemos luego de la fase sin contraste y decidir si usa contraste o no. También podemos evaluar la posibilidad, en vez de hacer con contraste una segunda fase, ya de solicitar una resonancia magnética para la correcta valoración de la lesión. Paciente de consulta por una primera crisis convulsiva, la primera elección es una tomografía sin contraste, y según los hallazgos que tenemos puede ser contraste en una segunda pasaje de tomografía, o continuar ya con una resonancia magnética. El último dato común es el concepto común del traumatismo de cráneo, que viene con sintomatología. En ese caso solicitamos tomografía de cerebro sin contraste, con ventana ósea y, si es posible, con reconstrucción 3D. ¿Por qué sin contraste hacemos hincapié en eso? Porque la utilización de contraste en los traumatismos de cráneo no se aconseja, porque el contraste confunde la imagen de una posible hemorragia. Entonces no nos sirve para el diagnóstico. Bien, esto ha sido una pequeña clase de las nociones básicas de los estudios que podemos solicitar en pediatría. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.